El camino de retorno. Parábola del hijo pródigo. Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 24. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. En esta parábola tenemos el gran privilegio de presenciar lo que puede ser la mayor enseñanza de Jesús, la culminación de por qué vino y el mensaje que está tratando de comunicarnos. Esta es la parábola de las parábolas, el Evangelio dentro del Evangelio. También es una oportunidad para ver lo magníficas que son estas enseñanzas, lo ricas, completas e inagotables, incluso en una vida dedicada a su estudio. Son mucho más de lo que aparenta en la superficie como una simple narración. Para poder experimentar los tesoros de la sabiduría en esta enseñanza, debemos sumergirnos en su profundidad. En primer lugar, debemos darnos cuenta de que esta parábola no trata de otra persona. El mensaje no refiere a un hijo pródigo. La palabra pródigo ni siquiera se menciona en la Biblia. A pesar de ello, durante siglos, esta parábola es conocida como la historia del hijo pródigo. En realidad, de lo que trata es de tu historia, mi historia. Nos muestra el mapa que necesitamos recorrer para reconectarnos con el espíritu, con nuestro ser más profundo, a pesar de nuestros errores pasados. La parábola comienza con: también les dijo, lo que debe ser entendido dentro de su contexto. Jesús había estado con quienes la Biblia denomina pecadores, con personas que apenas tienen conocimiento de Dios. En griego, el vocablo pecado significa errar el blanco, es decir, perder tu propósito en la vida. Esta es la razón por la cual tanta gente muere en un estado de desesperación y los evangelios se nos presentan como las buenas noticias, al revelarnos una salida de tal desesperación. Así que Jesús les cuenta la parábola a los fariseos, las personas religiosas que desaprueban el compañerismo de Jesús con la humanidad. Luego les cuenta la historia de la oveja descarriada y el regocijo en el cielo por esa oveja descarriada, más que por las 99 que no tenían necesidad de arrepentirse. Aquí encontramos una clave sobre la profundidad de esta poderosa enseñanza.
En la versión griega no se nos dice que las 99 no tengan necesidad de arrepentirse. Lo que le declara es que las 99 creen que no tienen necesidad de arrepentirse. No se trata de personas religiosas que son tan buenas que no tienen nada en su comportamiento de qué arrepentirse. La cuestión es que no sienten la necesidad de arrepentirse, de cambiar su forma de ser, de dar la vuelta y comenzar a vivir de otra manera. Son los engreídos de estar en posesión de la verdad, son los satisfechos de sí mismos. En otras palabras, representan la condición humana tan llena de orgullo, ignorancia y olvido. Este es el telón de fondo en la parábola del hijo pródigo. Para salir de ese estado de ceguera espiritual, en el cual se pierde el verdadero sentido de lo que estamos llamados a hacer para poder conectarnos con nuestro espíritu más profundo y con Dios, es necesario que comencemos por no ser uno de esos 99 que creen que están bien tal y como son y no necesitan cambiar de ninguna manera. La parábola comienza con el hijo, es decir, tú y yo, diciéndole a Dios: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Esta declaración se puede traducir como: muchas gracias, Dios, por mi vida, por mis talentos, por mi energía y adiós. ¿No revela eso acaso cómo damos por sentados todas las maravillas de la vida y las usamos para nosotros mismos? Generalmente tenemos la creencia de que existimos simplemente para centrarnos en nosotros mismos, olvidando la perspectiva más elevada, olvidando nuestros orígenes, olvidando que hay algo más que hacer en la vida que buscar nuestra satisfacción personal. Hemos olvidado que se nos ha dado la vida con un propósito, para el propósito de Dios. Al igual que ese hijo, cada uno de nosotros tomamos nuestra vida como si fuera para hacer lo que queremos, para la búsqueda de la autosatisfacción. La enseñanza de esta parábola nos dice que se dirige, en la traducción de versión moderna, a un país distante. Distancia entendida en el espacio físico o temporal. A diferencia de la traducción antigua que nos relata a un país lejano. Lejanía en relación a otro lugar que se toma de referencia. Un lugar al que no pertenecemos. Ese país lejano no está muy lejos físicamente, está a nuestro alrededor. Es el país, la cultura, el mundo tal como lo conocemos, el mundo en el que no hay Dios, donde nada es sagrado, donde todos viven por y para sí mismos, el mundo de la codicia que tanto daño ha hecho a la humanidad. Se nos dice que despilfarró su riqueza. No se trata de responsabilidad fiscal. Despilfarrar riquezas significa malgastar lo que Dios nos ha dado. Cada día que vivimos con ansiedad, enfado o impaciencia, estamos desperdiciando nuestra vida. Este mensaje está en el núcleo de las enseñanzas de Jesús, su llamado a que despertemos. Hoy es el día que no debemos desperdiciar, pues no volverá a nosotros. Tenemos que estar presentes ahora en nuestra existencia, antes de que ésta termine. Cuando lo había gastado todo, o en otras palabras, después de que hayamos usado toda nuestra energía, vino por aquella tierra un hambre terrible. No está hablando de una hambruna de patatas o cualquier otro tipo de escasez de alimentos. Se refiere a una escasez de alimento espiritual en aquel país lejano. Estamos viviendo ahora una pobreza espiritual en este mundo. Cada uno de nosotros vive en pobreza espiritual cuando no regresamos al Espíritu, a Dios, a la bondad y a la luz, cuando nos dejamos ir a la deriva en el país lejano de un mundo secular donde no
¡ay Dios! Y empezó él a pasar necesidad. Inevitablemente todos y cada uno de nosotros hemos estado necesitados de alimento espiritual en algún momento, necesitados de la presencia de Dios, de significado, de plenitud y de paz. Todos necesitamos regresar a ese centro en nuestro interior, donde hay paz y júbilo, cualesquiera que sean las circunstancias. El hijo pródigo se hallaba en esa necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país. Aquí tenemos un maravilloso ejemplo de cómo enseña Jesús. Leemos que fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Los cerdos se usaban en la antigüedad como ofrecimiento de alimento a los ídolos, por lo que se les consideraba especialmente inmundos. El hijo o hijo de Dios que se ha desviado tan lejos del origen divino se encuentra necesariamente involucrado en lidiar con las actividades más bajas e impuras humanas. Se nos dice que hubiera deseado comerse las cáscaras que sobraron de la comida de los animales inmundos. Así de lejos se hallaba de su derecho natural de experimentar lo divino. Esta imagen representa la miseria, la confusión, el dolor, la desesperanza y el sinsentido de una existencia desconectada de la dimensión espiritual. Todos hemos experimentado en algún momento en nuestra vida esa desviación de lo divino, ya fuera ocasionada por las circunstancias o por nuestros propios errores, o quizás como resultado de haber ido a la deriva sin prestar atención. Por ello, Jesús nos aporta su enseñanza para que penetre en los lugares más profundos de nuestro ser, donde más necesitamos a Dios. Se nos dice, pero nadie le daba nada. No vamos a encontrar lo que necesitamos espiritualmente, excepto a través del proceso que nos enseña esta parábola. Quizás podamos vislumbrar alguna pista a través de un gurú o verdades a medias provenientes del movimiento de autosuperación personal, pero si realmente queremos acceder al conocimiento que va a transformar nuestras vidas, este se halla precisamente aquí. Se nos dice que volvió a sus sentidos, o cuando volvió a sus sentidos en la mayoría de las traducciones bíblicas. Pero si accedemos a la versión original en griego nos dice cuando volvió a sí mismo, es decir, cuando recordó quién era mientras cavaba en el barro con los cerdos. En otras palabras, está haciendo referencia al momento en que recobramos la conciencia de nuestro ser más profundo, de lo lejos que nos hallamos de él y de cuánto hemos desperdiciado en nuestra vida, hasta qué punto nos hemos convertido en una persona distinta a la que realmente fuimos creados para ser. Entonces, nos damos cuenta de cuán lejos estamos y cómo hemos traicionado nuestra auténtica identidad.